Bien, en este ejercicio vamos a realizar una tabla de distribución de frecuencia. Es el número 3 y dice que en un hospital se tomaron 100 muestras de sangre y se registraron los niveles de hemoglobina contenidos en cada muestra. Las cantidades se expresan en gramos por decilitro. Usted tiene la responsabilidad de organizar la información en 7 clases para presentar los datos en el laboratorio. Y aquí nos muestra los 100 muestras, ya están ordenados de menor a mayor. Entonces yo ya lo he pasado aquí en Excel. Aquí están tal cual los datos. Pero para realizar nuestra tabla de distribución de frecuencia, que lo tenemos marcado aquí, primero necesitamos estos datos. Excel trabaja de forma automática, también con números, etc. Aquí tenemos esta opción que son funciones. Si le doy clic aquí, pues aparecen todas las funciones que tiene Excel, que son con datos financieros, fecha y hora, matemáticas, trigonometría, estadística, que es lo que vamos a estar utilizando, base de datos, texto, ingeniería, etcétera. Entonces en este caso, aquí ya sabemos que son 100 datos, pero si quisiéramos contarlos podemos utilizar la siguiente función. Siempre que insertamos una nueva función en Excel, vamos a escribir el signo igual y vamos a escribir contar. Hay diferentes opciones, nosotros vamos a utilizar la primera, que es contar una serie de datos. Al darle doble clic izquierdo, ahora sí Excel me dice el valor 1, valor 2. Lo que me está pidiendo es que seleccione o le indique qué es lo que quiero contar. Para nuestro caso son esta tabla de valores. Al darle Enter, Excel me dice que son 100. Para saber el valor máximo aquí, pues ya sabemos que es este de aquí, 15.1. Si los datos estuvieran desorganizados, ocuparemos la siguiente función, max. La primera dice que devuelve el valor máximo para una lista de valores. La siguiente devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Vamos a ocupar la segunda. Le damos doble clic izquierdo, seleccionamos los datos, le doy Enter y ya Excel me muestra quién es el valor más grande. Para el valor mínimo vamos a ocupar esta función MIN. Cualquiera de estas dos primeras opciones podemos ocupar. Si ocupo la segunda, le doy doble clic izquierdo y selecciono los datos que yo quiero contar, que yo quiero que me muestre cuál es el valor más pequeño, y Excel me dice que es 11.5. Ahora para el rango vamos a hacer una resta, entonces va a ser igual el valor más grande que está ubicado en esa celda, la celda D22. Voy a restar el valor que está en la celda D23. 15.1 menos 11.5, el resultado es 3.6. Ahora para el número de clases podemos ocupar esta fórmula: 1 más 3.33 por el logaritmo natural del número de datos. Pero aquí en el ejercicio ya me dice que tengo que utilizar 7 clases, entonces ocupamos directamente el 7. Ahora para calcular la amplitud del intervalo voy a hacer una operación que en este caso va a ser dividir el rango que está ubicado en la celda T24 y lo voy a dividir entre el número de clases. Así quedaría mi operación en esa celda. Como resultado me da 0.51. Bien, ahora podemos observar aquí en nuestra tabla de datos que la mayoría tiene un decimal. Por lo tanto, la amplitud del intervalo va a ser de un decimal. 0.51 si lo redondeamos al decimal más cercano, en este caso sería 0.5. Bien, ya con estos datos ahora ya podemos comenzar a llenar nuestra tabla de distribución de frecuencia. La clase en este caso necesitamos 7, entonces serían 1, 2, así hasta llegar al número 7. Ahí están mis 7 clases. Voy a centrar estos valores, ahí están. El límite inferior, el más pequeño de nuestros datos, es 11.5. Ahí lo escribimos. Ahora voy a ir sumando la amplitud de intervalo, que en este caso es este dato de aquí, el 0.5.
Entonces aquí va a ser igual 11.5 que está ubicado en la celda C30 más el 0.5 que es la amplitud del intervalo. Así quedaría mi operación en esa celda. Al darle enter, Excel me dice que es 12. Ahora, como ya está vinculado esa celda, Excel trabaja en forma automática. Si yo me acerco a este cuadro verde pequeño, mi puntero de mouse cambia una cruz color negro. Le doy clic izquierdo y sin soltar lo voy a arrastrar en la parte de abajo y Excel ya me hace en forma automática las operaciones. Si yo me ubico, por ejemplo, aquí en la clase 5, en ese 13.5 le doy doble clic, da como resultado que está sumando la celda C33, que es mi valor de 13, más 0.5, y eso me da 13.5. Ahora, para el primer límite superior de la primera clase, voy a poner aquí el antecesor del primer límite inferior de la clase número 2. En ese caso, como tengo 12, su antecesor sería 11.9, dado que mis datos tienen un decimal. Y hago exactamente lo mismo. Esta celda de 30 más la amplitud del intervalo, 0.5. Al darle enter, me da como resultado 12.4, que vemos que es el antecesor de 12.5. De igual manera, selecciono esta celda y en ese cuadro verde pequeño, sin soltar, clic izquierdo hacia abajo, ya Excel me da los resultados de forma automática. En esta parte hay que verificar lo siguiente. Este último valor, 14.9, debe de ser igual al valor más grande, que en este caso 15.1. Como vemos, no coincide. Entonces, ¿qué hago? Pues lo elimino y escribo el dato que debe de ir, 15.1. Para el límite superior, en esto los límites reales, tanto el inferior como el superior, vamos a estar guiándonos por este criterio. Si los datos o los intervalos son números enteros, para los límites reales vamos a restar 0.5 al límite izquierdo y vamos a sumar 0.5 a los límites de la derecha. Cuando las clases tengan un decimal, como en este caso aquí vemos que la mayoría de nuestras clases tienen un decimal, entonces vamos a restar 0.05 a los límites de la izquierda y sumar 0.05 a los límites de la derecha. Si nuestros datos hubieran tenido dos decimales, entonces aplicamos este criterio. Ya sea que las clases o los datos tengan dos decimales, entonces vamos a restar 0.005 a los límites de la izquierda y sumar 0.005 a los límites de la derecha. En este caso vamos a aplicar el segundo criterio. Al límite inferior le voy a restar 0.05, dado que aquí aparece un decimal y nuestros datos también en un decimal. Como resultado me da 11.45. Y de la misma manera, como ya está vinculado esa celda y esa operación, entonces me ubico aquí, clic izquierdo, y en el cuadro pequeño, sin soltar, con el clic izquierdo arrastro y Excel ya me hace de forma automática la operación. Ahora, para el límite superior va a ser igual. Este límite superior 11.9, ahora le voy a sumar 0.05. Así quedaría mi operación. Al darle enter me daría como resultado 11.95. Voy a darle un clic izquierdo aquí en el cuadrito en verde, arrastro y ya me da como resultado final las operaciones. Si yo le doy clic aquí, puedo verificar que es 14.4 más 0.05. Eso nos da como resultado 14.45. Ahora, para la marca de clase es un promedio. Va a ser igual, abro un paréntesis y voy a sumar 11.5 que está ubicado en la celda C30 más el límite superior 11.9 que está ubicado en la celda D30. Cierro mi paréntesis. Ahora lo voy a dividir entre 2. Así quedaría mi fórmula para la primera
marca de clase. Entonces, como resultado me da 11.7. Igual, doy clic izquierdo aquí, en el cuadrito verde pequeño, clic izquierdo y arrastro. Y ya está en forma automática la marca de clase de cada uno de estos valores que yo tengo. Ahora, para la frecuencia absoluta o frecuencia simple, voy a hacer lo siguiente. Primero, con el clic izquierdo voy a seleccionar esta columna que va de la clase 1 a la clase 7 y voy a ocupar la función frecuencia. Entonces escribo igual frecuencia, le voy a dar doble clic izquierdo y ahora Excel me dice necesito los datos y necesito grupos. Los datos, ¿quién van a ser? Estos de aquí, las muestras, las 100 muestras que yo tengo. Seguido de esto voy a escribir una coma y ahora me pide Excel que escriba los grupos. Los grupos van a ser los límites superiores, estos de aquí. Así quedaría mi fórmula. Mi función va a ser frecuencia, los grupos, que en este caso va a ser el límite superior, y los datos que son los originales, en este caso las 100 muestras que yo tengo. Ahora voy a ocupar tres teclas, la tecla Control, Shift y Enter. Al presionar estas tres teclas al mismo tiempo, Control, Shift, Enter, Excel en forma automática me cuenta cuántos elementos hay en cada intervalo. Para la primera clase, que es el intervalo 11.5 a 11.9, Excel me dice que hay 9 elementos. Esos 9 elementos son los que están aquí, 11.5 hasta 11.9. De 12 a 12.4, Excel me dice que son 10 elementos. Estos 10 elementos es este primero, el 12, y hasta 12.4. Aquí están mis 10 elementos y así sucesivamente puedo ir identificando cada uno de esos elementos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Podemos sumar esas frecuencias. Entonces mi función va a ser igual suma. Tenemos diferentes opciones. Como es una suma simple, voy a seleccionar la primera opción, doble clic izquierdo y me dice Excel número 1, número 2, etcétera. Voy a seleccionar esta columna, le doy Enter y Excel me dice que son 100 y corresponden a las 100 muestras que yo tengo. Entonces estamos bien. Ahora, para la frecuencia relativa, recordamos que debe de estar en porcentaje. ¿Cómo se calcula? Pues vamos a dividir cada frecuencia simple entre el número total de datos. En este caso sería este valor que yo tengo ahí, 9, que está ubicado en la celda H30, lo voy a dividir entre el número de muestras, que en este caso es 100. Le doy Enter y Excel me dice que es 0.09. Y de forma automática también puedo hacerlo. Al darle clic izquierdo aquí en el cuadrito en verde, arrastro y ahí están mis datos. Bien, como debe estar en porcentaje, selecciono esta columna y aquí en número, si yo le doy aquí en la flechita, aquí hay varios formatos. Puede ser un número, puede ser moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, etc. A mí me interesa en este caso porcentaje. Le doy un clic izquierdo y ahí está, ya se transformó en porcentaje. Ahora por último me queda realizar la suma. Al sumar esos porcentajes, pues me debe de dar el 100%. Le doy Enter y ahí está. En este caso, como esta celda no tiene formato, yo puedo seleccionarlo y aquí directamente darle el formato de porcentaje. La otra opción, ¿cuál sería? Le doy clic y con la combinación de tecla Control 1, Control con la tecla marcada con el número 1, me da este cuadro de diálogo y aquí tengo varias opciones para esa celda. Puedo darle un color, puedo marcar el borde, el contorno, el tipo de letra, la alineación y el número, y aquí está el número. En este caso pues yo quiero porcentaje y aquí me da una muestra de cómo va a aparecer. Aquí tengo la opción de poner decimales, en este caso lo voy a dar de 0 y ahí está, 100%.
Y aquí igual como son enteros puedo seleccionarlo, combinación de tecla control con el número 1, se abre el cuadro de diálogo y aquí en decimales le voy a poner 0. Y ahí están. Y esto lo podemos interpretar de la siguiente manera: la probabilidad de seleccionar una muestra que esté en el intervalo de 11.5 a 11.9 sería 9%, y así con los demás. Ahora para la frecuencia absoluta, en la primera siempre va a ir este primer valor de mi frecuencia simple, que sería 9. Después, ¿qué vamos a hacer? Una suma cruzada. Va a ser este 9 más este 10. Así quedaría mi fórmula. El 9 que está ubicado en la celda J30 más el 10 que está ubicado en la celda H31. Le damos Enter y eso me da 19. Como ya está vinculado esas dos celdas, me voy aquí en el cuadrito verde, arrastramos y ya tengo la frecuencia acumulada. Y verificamos que este 100 que aparece aquí debe de coincidir con el número total de datos, que en este caso son 100 muestras. Ahora para la frecuencia relativa va a ser exactamente lo mismo que la frecuencia simple relativa. Vamos a dividir este elemento, el número 9 que está ubicado en la celda J30, entre el número de muestras, que en este caso es 100. Le doy Enter y así puedo arrastrar la operación y de forma automática ya Excel me da los resultados. Bien, estos triangulitos en verde que se han puesto es porque como ya utilizamos diferentes funciones, diferentes fórmulas u operaciones, entonces Excel ya se empieza a bloquear. Lo que podemos hacer es seleccionar esto, vamos aquí, ignorar error, porque no hemos cometido ningún error, sino que Excel está detectando varias operaciones. Esta última columna la puedo pasar también en porcentaje, porque está en número, lo podemos ver aquí, número. Entonces si yo lo selecciono, le puedo dar también clic aquí y para que se me abra este cuadro de diálogo otra vez, digo que estos valores lo quiero en porcentaje, decimales le voy a poner 0, le doy a aceptar y ahí está, ya me convirtió en porcentaje. Bien, ya hemos terminado la frecuencia acumulada. Aquí pues lo puedo organizar un poco, a lo mejor lo puedo seleccionar, vuelvo otra vez aquí en esta parte y aquí voy a seleccionar esta pestaña donde dice borde, y en este borde aquí puedo seleccionar el grosor que va a tener la línea. Yo selecciono este primero, le doy en contorno, le doy interior, aceptar y ya dentro de mi tabla se puso esta cuadrícula. En estos dos puedo hacer lo mismo, le doy clic aquí, le doy en borde, contorno, interior, aceptar y ahí está. Y bien, ya con esto hemos terminado nuestra tabla de distribución de frecuencias para este ejercicio.